La policía local aporreó la puerta de mi cabaña, exigiéndome que abandonara la casa que mi padre había levantado con sus propias manos. La presidenta de la comunidad los había llamado, asegurando que yo era un intruso. El mayor error de su vida. Aquella tierra nunca había pertenecido a su urbanización. Así empezó mi primera semana de regreso al lago, no con tranquilidad ni con el canto de los pájaros, sino con luces rojas y azules bailando sobre el porche como una feria que nadie había pedido. Los golpes resonaban en las viejas bisagras, haciendo temblar las paredes de madera. Me levanté de la cama con el corazón en la garganta y miré por la cortina. 2 coches patrulla bloqueaban el camino de grava, los faros iluminando los pinos. Y allí estaba ella. Elena Vargas, presidenta de la comunidad de propietarios de la ribera del lago, de brazos cruzados detrás de los agentes, con una sonrisa satisfecha que parecía decir por fin te tengo. Policía, salga inmediatamente, gritó un agente. El haz de su linterna me clavó como un foco. Abrí la puerta descalzo, las tablas del porche crujiendo bajo mis pies. Señor, está ocupando ilegalmente esta propiedad. La comunidad de propietarios ha presentado denuncia. Solté una risa corta, seca, más de incredulidad que de humor. ¿Denuncia? Esta tierra lleva en mi familia desde los años 70. Mi padre levantó esta cabaña piedra a piedra. ¿Me están diciendo que soy un intruso en mi propia casa? Elena se acercó, carpeta en mano, agitándola como si fuera una orden judicial. Toda la ribera del lago cae bajo jurisdicción de la comunidad. Está incumpliendo las normas de estética y convivencia. Ya le enviamos varios avisos. Los agentes miraron de ella a mí, dudosos. Yo me apoyé en la barandilla del porche. Cogí el correo del día anterior y les mostré el sobre. Miren esto, factura de la compañía eléctrica del ayuntamiento, con mi dirección clara. Esta parcela nunca ha formado parte de su urbanización. El agente mayor leyó con atención. Elena apretó la mandíbula. El acceso comunitario al agua prevalece sobre cualquier reclamación privada. Está poniendo en riesgo los recursos compartidos. Fue entonces cuando saqué el móvil. Encendí la cámara y dejé que la lucecita roja brillara entre nosotros. Si van a llamar a la policía a mi propia casa, que quede todo grabado. Los agentes se miraron. Uno carraspeó, verificaremos la jurisdicción con el ayuntamiento antes de actuar. Y así. El equilibrio cambió. La sonrisa de Elena se agrietó. Los coches patrulla retrocedieron por el camino, las luces desvaneciéndose en la noche. Pero ella no se marchó. Se quedó allí, en la grava, mirándome en silencio. Y en aquel silencio su mensaje era clarísimo: esto no ha terminado. Después de que los agentes se fueran y Elena por fin cruzara de vuelta el camino, el silencio regresó a la cabaña. Solo los grillos seguían como si nada hubiera pasado. Me quedé largo rato en el porche, contemplando el lago. Las mismas aguas donde mi padre lanzaba la caña cada mañana de su vida. Me parecía irreal. Llevaba solo una semana de vuelta. Esperaba mañanas tranquilas con café, olor a pino y el canto de los somormujos al otro lado de la ensenada. En cambio, ya estaba peleando contra una comunidad a la que ni siquiera pertenecía. La verdad es que volver aquí había sido como entrar en un recuerdo. La cabaña era pequeña según los estándares modernos, una sola planta de troncos cortados a mano. Vigas oscurecidas por décadas de humo y sol.
Mi padre la construyó en los años 70 con ayuda de dos amigos. Mucho antes de que la urbanización Ribera del Lago surgiera al otro lado del agua. Estaba a apenas 15 metros de la orilla. El porche mirando a la ensenada donde antaño amarraba la vieja barca de aluminio de papá. Todavía podía verlo cada mañana, camisa de franela. Taza de café en la mano. Bajando al muelle antes del amanecer. Caña y caja de aparejos listas. Para mí, esta cabaña no era solo madera y clavos. Era historia. Memoria. Herencia. No había vivido aquí a tiempo completo en años. El trabajo me retenía en la ciudad, donde todo iba rápido y ruidoso. Cuando papá falleció, heredé el lugar. Pero tardé 6 meses en decidirme a volver. Tal vez no estaba preparado. Tal vez temía que el silencio me hiciera echarlo demasiado de menos. Pero cuando por fin llegué con la vieja furgoneta cargada de cajas y la llave pesada en el bolsillo, algo dentro de mí se aflojó. Estaba en casa. Lo primero que vi fue la vieja caja de herramientas de papá. Todavía en el escalón del porche. Como si me hubiera estado esperando. Oxidada pero sólida. De las que duran generaciones. Dentro encontré llaves inglesas. Estacas de linderos y un pesado cortador de pernos que olía a aceite y años. Solo tocar aquellas herramientas me acercó a él. Y el olor a resina de pino mezclado con humedad del lago me golpeó como una ola de nostalgia. Ese aroma nunca había cambiado. Era el mismo que impregnaba mi ropa cuando tenía 10 años ayudando a papá a clavar tablas en el muelle. El mismo que me acompañaba cuando volvía de la universidad para pasar los veranos en el lago. La cabaña había envejecido con dignidad. Las tablas desgastadas crujían bajo mis botas. Pero seguían firmes. El anillo de acero anclado en el borde del muelle estaba lleno de óxido. Probablemente intacto desde los años 70. Pero cuando tiré de él con las dos manos, resistió como roca viva. Era un pedazo de permanencia en un mundo que había cambiado demasiado rápido. Aquella primera mañana, antes de que Elena apareciera nunca con su carpeta, me senté en el porche con el café y escuché. El lago estaba como un espejo, reflejando los primeros tonos rosados del amanecer. Una brisa ligera agitaba los móviles de viento en la orilla de enfrente. La parte de la urbanización. El sonido metálico hueco cruzaba el agua. Extraño e invasivo. Pero lo ignoré. No sabía entonces cuánto simbolizarían aquellos móviles el conflicto que se estaba gestando al otro lado de la ensenada. Volver no era solo nostalgia. Era volver a tierra firme. La ciudad me había desgastado. Me había robado paciencia y energía. Aquí creía que encontraría paz. Un lugar donde respirar de nuevo. Donde el espíritu de papá seguía en cada árbol y cada piedra. Pero aquella noche, después de que la policía se marchara, mirando cómo la luz de la luna ondulaba sobre el lago, entendí que la paz no llegaría fácil. Elena Vargas tenía puestos los ojos en esta cabaña. Tenía su propia versión de la historia. Una en la que la tierra de mi familia era solo otra casilla en su tablero de la comunidad. No sabía aún hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero sí sabía una cosa, mi padre me enseñó a plantar cara. Creía que los límites importaban. No solo en la tierra, sino en la vida. Respétalos. Hónralos. Pero nunca permitas que nadie te los quite. Miré otra vez aquel viejo anillo de acero hundido en el muelle que papá construyó. Había resistido tormentas. Inundaciones. Décadas de cambios.
Si él había aguantado todo eso, yo también podía. No me iba a mover de aquí. Fue la segunda mañana cuando la conocí cara a cara. Estaba limpiando la barandilla del porche, respirando aquel dulce aire a pino, cuando oí pasos rápidos crujiendo en la hierba. No eran pasos tranquilos de vecino que viene a saludar. Eran pasos afilados, deliberados. Alguien en misión. Disculpe. La voz cortó la mañana como una sierra. Me giré y la vi. Elena Vargas. 40 y pocos. Pelo rubio recogido tan tirante que parecía doler. Vestida con ropa deportiva que parecía más un uniforme de combate. Carpeta en una mano. Notificación de infracción en la otra. Marchaba como un soldado tomando posiciones enemigas. Tiene que abandonar mi terreno inmediatamente. Soltó, plantándose al pie de los escalones. Parpadeé. Pillado por sorpresa. ¿Su terreno? Señora. Creo que se equivoca. Esta es la cabaña de mi familia. Lleva aquí más de 40 años. Señalé la estructura a mi espalda. Los troncos desgastados brillando con la luz suave de la mañana. Cada tabla respirando historia. Elena negó con la cabeza como si hubiera hablado en chino. No. No. Toda la propiedad ribereña visible desde la comunidad cae bajo jurisdicción de la Asociación para Control Estético. Eso incluye esta estructura. Pronunció estructura como si fuera algo repugnante que acababa de encontrar bajo su zapato. Me quedé mirándola, esperando que sonriera y admitiera que era una broma de mal gusto. Pero su expresión no cambió ni un milímetro. Me tendió el papel, una notificación de infracción de 75 euros. Letras rojas grandes en la cabecera. El incumplimiento acarreará sanciones adicionales. Dijo con tono burocrático. Como si estuviera poniendo una multa de aparcamiento. No pude evitar reírme. No una risa educada, sino una carcajada genuina de incredulidad. Me está multando en terreno que no es suyo. Señora. Mi dirección ni siquiera está dentro de su comunidad. Cogí la carta de la compañía eléctrica que aún estaba en la barandilla y le señalé la línea clara. Vea, fuera de los límites de la urbanización. Clarísimo. Elena apenas miró antes de agitar la carpeta con desdén. Error administrativo. Estamos trabajando con el ayuntamiento para corregir esos límites. La seguridad en su voz era asombrosa. Lo dijo como si lo creyera de verdad. O al menos quisiera que yo lo creyera. Detrás de ella. Al otro lado de la ensenada. El móvil de viento sonaba hueco y metálico. Se oía en la brisa como música de fondo de la absurda obra de teatro que estaba ocurriendo en mi porche. Miré hacia allí, el muelle perfectamente cuidado de la urbanización con un cartel enorme de prohibido el paso. La ironía era tremenda. Su comunidad vigilando su orilla mientras ella reclamaba la mía como acceso compartido. Entonces, déjeme aclarar. Dije despacio, mirándola a los ojos. Me está diciendo que la tierra delante de la cabaña de mi padre pertenece a su comunidad y me multa 75 euros por ello. Las mejillas de Elena se encendieron y señaló con el dedo hacia el lago. Los derechos de acceso comunitario al agua prevalecen sobre las reclamaciones individuales. Mantenemos estos estándares por el bien de todos. Casi pierdo los nervios. Ahora también se adueñen del agua. Ella se irguió. Carpeta como escudo. La asociación tiene responsabilidades ambientales que se extienden a todas las propiedades ribereñas que afecten la estética comunitaria.
Ahí estaba. Una norma inventada sobre la marcha. Cosida con hilo fino. Pero dicha con convicción absoluta. Fue el momento en que saqué el móvil y empecé a grabar. El sol de la mañana le iluminó la cara. Cada gramo de arrogancia quedó registrado. Repítalo. Dije con calma. Me está diciendo que mi muelle, mi orilla, mi agua, todo cae bajo autoridad de su comunidad. Elena no se inmutó. De hecho, se creció. Hablando aún más alto como si el volumen pudiera hacer verdad sus palabras. Lo grabé todo. Cuando por fin se dio la vuelta para marcharse, me lanzó una mirada que me apretó el estómago. No era solo fastidio. Era una promesa. Del tipo que dice, te has buscado al enemigo equivocado. Y mientras sus pasos crujían de vuelta hacia los cuidados jardines de la urbanización, no tuve ninguna duda de que lo decía en serio. 3 días después de que Elena me entregara aquella ridícula notificación, me despertó el sonido de metal chocando contra madera. No era el crujido habitual del muelle ni el suave chapoteo del agua. Era más duro. Más afilado. El sonido que solo se oye cuando alguien está donde no debe. Me puse las botas y salí. El sol apenas salía. Luz rosa derramándose sobre las copas de los árboles. Y allí estaban, 3 hombres con chalecos reflectantes. Arrodillados al borde de mi muelle. Atornillando una larga barrera negra. Una lona de construcción estirada hasta la mitad de la ensenada. El otro extremo estaba fijado directamente al viejo anillo de acero que mi padre había colocado en el muelle décadas atrás. Grité bajando los escalones. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Uno de los obreros apenas levantó la vista. Orden de la comunidad. Instalación de seguridad ambiental. Se me revolvió el estómago. ¿En mi muelle? Eso es propiedad privada. Quítenlo ahora mismo. El hombre se encogió de hombros como si no fuera su problema y apretó los tornillos. Sentí que la sangre me subía a la cara. Aquel anillo no era solo un trozo de acero. Era historia. Papá lo había colocado él mismo. Mezclando el hormigón a mano. De niño había amarrado nuestra barca a él. Aprendido a hacer nudos. Pasado veranos enteros pescando desde aquel muelle. Y ahora la comunidad lo usaba como punto de anclaje. Literalmente encadenando su locura a la herencia de mi familia. Sin decir una palabra más. Di media vuelta. Entré en la cabaña. Cogí el viejo cortador de pernos de la caja de herramientas de papá. Pesado. Oxidado. Pero afilado para el trabajo. Volví al muelle con él en la mano. Los obreros me miraron nerviosos. Esta es su única advertencia. Dije sujetando las empuñaduras con fuerza. Están allanando propiedad privada. Fuera de mi muelle. Dudaron. Intercambiando miradas. Uno murmuró, mejor llamamos a la señora Vargas. Antes de que pudieran sacar los móviles. Cerré el cortador sobre el primer cable de acero y lo partí en 2. El ruido resonó sobre el agua como un disparo. La barrera se hundió al instante. La tela negra golpeando la corriente. Los obreros retrocedieron y entonces oí la voz familiar. ¿Qué cree que está haciendo? Elena bajaba por el sendero a grandes zancadas. Carpeta en mano. Furia ardiendo en los ojos. Levanté el cortador. Recuperando lo que es mío. Está destruyendo equipamiento ambiental esencial. Escupió.
Esa barrera se instaló para proteger las aguas comunitarias de sus vertidos. Solté una carcajada. ¿Vertidos? El sistema séptico de mi cabaña fue inspeccionado hace menos de un año. El ayuntamiento lo dio por bueno. Usted lo sabe tan bien como yo. El tono de Elena cambió. Su voz se volvió dulce como la miel. Mira, Mateo. No hace falta complicarlo más de lo necesario. Si aceptas una cuota de regularización, digamos 200 euros, podemos dar por resuelto todo este asunto de la barrera. Bajé el cortador lentamente. Atónito. Ahora intenta sobornarme. Su sonrisa no flaqueó. Piénsalo como cooperación. Una pequeña contribución al mantenimiento comunitario. Fue el punto en que la irritación se convirtió en rabia pura. Corté el segundo cable. La barrera se desplomó en el lago con un chapoteo. Este muelle es mío. Ese anillo es mío. Y ninguna excusa ambiental falsa ni acuerdo por la puerta de atrás va a cambiar eso. La cara de Elena se puso roja como un tomate. Me señaló como un fiscal en un juicio. Acaba de cometer un error muy grave. Pero no era la única que escuchaba. Dos vecinos. El señor Luis García y doña Rosa Méndez. Habían bajado por la orilla atraídos por el alboroto. Estaban allí. Brazos cruzados. Miradas estrechas. Por sus expresiones supe que no se tragaban la historia ambiental de Elena más que yo. Saqué el móvil. Cámara ya grabando. Adelante. Elena. Repítalo para que quede registrado. Dígales a todos que esta barrera era por la comunidad. No por su venganza personal. Por primera vez su voz titubeó. Los obreros se removieron incómodos. Desmontaron lo que quedaba de la lona y la subieron por el sendero. Elena se quedó el tiempo justo para lanzarme una última mirada asesina antes de marcharse furiosa. Allí de pie. Con el cortador todavía caliente en las manos. Sentí que algo cambiaba. Ya no se trataba solo de multas o sanciones. Era una batalla por el control. Y Elena no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Pero me había subestimado. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, me sentí preparado para la pelea. La primera noche que ocurrió pensé que quizás era coincidencia. Tal vez el hijo de algún vecino probando un dron nuevo. Probando la cámara sobre el lago. Pero cuando el mismo zumbido volvió la segunda noche. Bajo. Persistente. Como un avispón mecánico dando vueltas justo fuera de mi ventana. Supe que no era casualidad. Salí al porche a las 11 en punto. El aire estaba fresco. Esa humedad fría que se instala después del atardecer junto al agua. Al principio no vi nada. Las estrellas brillaban débiles pero constantes. La luna flotaba baja sobre las copas de los árboles. Entonces el sonido regresó. Y allí estaba. Un dron flotaba a 9 metros sobre el muelle. Sus luces rojas de navegación parpadeando en ritmo constante. Se inclinó. Se acercó más a la cabaña y se detuvo casi como si me estuviera mirando. Increíble. Murmuré. Sacando el móvil. Grabé y acerqué el zoom. El dron giró lentamente. Su pequeña lente captando la luz del porche. La luz roja parpadeaba sobre los cristales de las ventanas, haciendo que la cabaña pareciera atrapada en otro enfrentamiento policial. La noche siguiente no fue uno. Fueron dos. Flotaban en formación, dando vueltas perezosas sobre la línea del tejado.
bajando lo suficiente para que el zumbido hiciera vibrar las vigas. Apenas dormí. Cada vez que empezaba a dormirme, el zumbido cortaba el silencio y me despertaba de golpe. A la cuarta noche los drones se unieron a algo nuevo, focos. Potentes focos industriales montados en el muelle de la comunidad al otro lado de la ensenada. Se encendían hacia medianoche, apuntando directamente a mis ventanas como lámparas de interrogatorio. Probé con cortinas. Probé con mantas. Pero la luz atravesaba todo. No era solo brillo. Era intencionado. No iluminaban el lago. No iluminaban su muelle. Me iluminaban a mí. A las 2 de la madrugada estaba allí de pie, mirando el resplandor que inundaba mi salón. La presión arterial subiéndome con cada segundo. El mensaje era clarísimo: no perteneces aquí. Podemos hacer tus noches insoportables hasta que te vayas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían jugar en la oscuridad, yo los sacaría a la luz. Al día siguiente monté una cámara de transmisión en directo en el porche, un portátil viejo. Un trípode y conexión por datos. Nada sofisticado, pero suficiente para emitir al mundo. La puse para grabar la orilla, el muelle y el cielo. Aquella noche, puntuales, llegaron los drones. El zumbido llenó el aire. Los focos se encendieron al otro lado del agua, atravesando los árboles y entrando en mi cabaña. Pero esta vez no paseaba en silencio por la casa. Me senté en una silla del porche, café en mano. El chat de la transmisión en directo rodando en la pantalla del portátil. Decenas de espectadores se conectaron. Vecinos curiosos y extraños por igual. Vieron cómo los drones bajaban y daban vueltas. Cómo los focos bombardeaban mis ventanas. Cómo yo narraba con calma cada segundo. ¿Ven eso?, dije al micrófono señalando el lago. Eso no es un sistema de seguridad. Es acoso. Han gastado miles de euros para iluminar una sola cabaña. La mía. El chat explotó de comentarios. Algunos estaban indignados. Otros compartían sus propias batallas contra comunidades de propietarios. La comunidad que creía estar defendiendo solo de pronto ya no parecía tan pequeña. Hacia las 3 de la madrugada uno de los drones bajó demasiado y rozó una rama. El crujido resonó en la noche, seguido de un chapoteo cuando cayó al agua. No pude evitarlo. Me reí a carcajadas. El público de la transmisión rió conmigo. Los mensajes apareciendo más rápido de lo que podía leerlos. Pero incluso en aquella pequeña victoria supe lo que significaba. Elena ya no intentaba solo multarme. Ya no ponía barreras. Estaba escalando. Lo hacía personal. Y si creía que unas cuantas noches sin dormir y unos focos caros me iban a asustar, estaba muy equivocada. Cuanto más empujaba, más decidido estaba a empujar de vuelta. No tardaron los vecinos en darse cuenta. Durante la segunda semana de drones y luces, gente de toda la orilla empezó a pararme en el supermercado, en la gasolinera, incluso en el sendero junto al lago. Me preguntaban: Mateo, ¿qué pasa allí por las noches? Vemos el resplandor desde nuestros porches. Aquella mañana de domingo todo llegó a su punto álgido. Estaba barriendo las agujas de pino del porche cuando Elena apareció otra vez. Esta vez no venía sola. Traía a 2 miembros de la junta, ambos con carpetas como soldados respaldando a su comandante. Sus caras eran rígidas.
Ensayadas. Las que se ponen cuando te han dicho exactamente qué historia contar. Elena ni siquiera saludó. Fue directa al grano. Ha estado interfiriendo con el equipamiento de seguridad comunitario. Los drones y los focos forman parte de nuestro sistema de monitorización ambiental. Su negativa a cumplir es una infracción. Crucé los brazos. ¿Sistema de monitorización? Esos focos no apuntan al agua. Elena. Apuntan directamente a la ventana de mi dormitorio. Uno de los miembros de la junta garabateó algo en su carpeta sin ni siquiera levantar la vista. Como si mis palabras fueran ruido de fondo. Entonces una voz salió desde el otro lado del camino de tierra. Tiene razón. Esos focos no iluminan más que su casa. Era doña Rosa Méndez. 80 años si era un día. Bastón en una mano. Su pequeño terrier tirando de la correa. Se plantó al borde de mi camino. Mirando directamente a los miembros de la junta con una mirada que podría congelar un río. Llevo semanas sin dormir una noche completa. Dijo. La voz temblando pero fuerte. Esa luz se cuela por el lago y entra en mi habitación de invitados. Es como intentar dormir bajo una farola. La sonrisa de Elena flaqueó. Pero siguió. Es un efecto secundario desafortunado. Pero la comunidad votó. No tuerzan mis palabras. Otra voz la interrumpió. El señor Luis García. Mi vecino 2 casas más abajo. Dio un paso adelante con los brazos cruzados. No hubo votación. Pusieron eso sin consultar a nadie. Un murmullo se extendió por el pequeño grupo de curiosos que se había reunido, gente paseando perros. En bicicleta. Atraídos por el alboroto. Y casi todos parecían escépticos. Saqué el móvil y lo levanté. Cámara grabando. Entonces, aclarémoslo. La comunidad afirma que estos focos y drones son para monitorización ambiental. Sin embargo, mis vecinos aquí dicen que nunca fueron consultados y la única que los defiende es usted. Elena. Ella se puso roja. La mandíbula tensa al ver que la marea cambiaba. Abrió la boca. La cerró. Luego soltó, este no es lugar para un debate. Sonreí con frialdad. Parece que el debate la ha encontrado a usted. Los miembros de la junta se removieron incómodos bajo el peso de tantas miradas. Incluso el que garabateaba bajó la carpeta y miró nervioso a la gente reunida. Por primera vez desde que empezó todo este calvario. Elena no parecía la mujer al mando. Parecía acorralada. Giró sobre sus talones, murmurando algo sobre una audiencia formal. Y se marchó hacia su todoterreno. Los 2 miembros de la junta la siguieron a toda prisa. Cabezas gachas. Doña Rosa Méndez negó con la cabeza. El bastón golpeando la grava. Esa mujer cree que es dueña de todo el lago. Pero no me posee a mí. Y desde luego no lo posee a usted. El pequeño grupo asintió. Y así. De repente. Ya no estaba solo. Unos días después del enfrentamiento con Elena y la junta, oí el crujido de grava bajo botas pesadas. Esta vez no era ella. Era un hombre al que reconocí al instante cuando apareció, Javier Morales. Javier había sido el mejor amigo de mi padre. Una presencia fija en mis veranos de infancia junto al lago. Recordaba su risa potente. Sus manos grandes sujetando la barca mientras yo subía para las salidas de pesca. El olor a tabaco de pipa que siempre impregnaba sus camisas de franela. Para mí era prácticamente familia.
Mateo, dijo tocándose la gorra descolorida. Los ojos suaves pero cautelosos. ¿puedo sentarme? El porche siempre está abierto. Contesté. Aunque mi guardia estaba alta. Se sentó en los escalones con un gruñido, mirando el agua como había hecho 1000 veces con papá. Por un momento casi pareció los viejos tiempos. Hasta que habló. Hijo. Te estás complicando las cosas más de lo necesario. Giré la cabeza. Entrecerrando los ojos. ¿Complicando para quién? ¿Para mí o para ellos? Suspiró, pasándose una mano por la cara curtida. Elena no va a dejarlo correr. Tiene a la Junta detrás y más influencia en el ayuntamiento de lo que crees. A veces es más fácil ceder un poco. Pagar la multa. Mantener la paz. Se me tensó la mandíbula. Oír a Javier. El mejor amigo de mi padre. Repetir los argumentos de Elena fue como un puñetazo en el estómago. Sabes que esta cabaña nunca ha formado parte de su comunidad. Dije. Tú ayudaste a papá a echar los cimientos. Por Dios. ¿Sabes dónde están los límites? Javier asintió despacio. Lo sé. Claro que lo sé. Pero los límites no siempre importan cuando la gente con poder empieza a redibujar los mapas. La urbanización ha crecido. Mateo. Tienen abogados. Presupuesto. Influencia. Un solo hombre bueno. Estás nadando contracorriente. Metió la mano en la chaqueta y sacó un documento doblado, deslizándolo por las tablas del porche. Lo cogí y vi un mapa fotocopiado con el sello del ayuntamiento. A primera vista parecía oficial. Pero cuanto más lo estudiaba, más cosas no cuadraban. La fecha estaba borrosa. Las firmas demasiado limpias. Casi como si las hubieran calcado. ¿De dónde has sacado esto? Pregunté. Javier evitó mi mirada. Elena lo compartió en la última reunión de la Junta. Dice que demuestra que tu cabaña cae dentro de la jurisdicción ampliada. Pensé que deberías verlo antes de que se haga oficial. Sentí que la sangre me subía al pecho. No solo rabia, sino decepción. Javier se suponía que estaba de mi lado. Se suponía que recordaba a mi padre. Los veranos. El muelle que construimos juntos. En cambio, me estaba entregando papeles falsos como si fueran la palabra de Dios. ¿Te oyes a ti mismo? Solté. Estás repitiendo las mentiras de Elena. Papá nunca habría tolerado esto y lo sabes. Por primera vez la compostura de Javier se resquebrajó. Sus hombros se hundieron y por un segundo la culpa cruzó su cara. Mateo, dijo en voz baja. Intento protegerte. Te arrastrará por los juzgados. Por multas. Por todos los trucos sucios que tenga. No quiero verte destrozado por esto. Me levanté, doblando el papel con fuerza y metiéndolo bajo el brazo. Prefiero estar destrozado que comprado. ¿Y si papá estuviera aquí? Te diría lo mismo. Javier me miró largo rato. Luego se levantó de los escalones. Sus ojos estaban tristes. Pero también había miedo en ellos. Espero que sepas lo que haces, murmuró antes de darse la vuelta. Lo vi alejarse por el camino. Hombros caídos. El peso de lealtades divididas cargando sobre él. Y en ese momento comprendí que el alcance de Elena no se limitaba a líneas de propiedad o papeles.
Estaba intentando cortarme de la herencia de mi padre pieza a pieza. Vecinos. Amigos. Incluso la gente en la que creía poder confiar. Pero si pensaba que eso me haría rendirme. No me conocía en absoluto. Después de la visita de Javier. La duda me carcomía como el óxido comiéndose el acero. Si Elena podía convencer al mejor amigo de mi padre con mapas falsos y palabras bonitas. ¿Cuánto tardarían los demás en creer su versión de los hechos? Aquella noche me senté a la mesa de la cocina con la vieja caja de herramientas de papá y el portátil abierto. No iba a luchar esta batalla solo con rumores o emociones. Si Elena quería jugar la carta de la protección ambiental. Adelante. La vencería con hechos. A la mañana siguiente llegó un paquete al porche. Un kit profesional de análisis de calidad del agua. No las tiras baratas que venden en la ferretería, sino las que usan los técnicos. Viales múltiples. Reactivos. Tiras de pH. Hisopos bacterianos. Incluso marcadores químicos para vertidos. Me había costado más de lo que quería admitir. Pero la verdad valía cada euro. Pasé horas recogiendo muestras en 6 puntos alrededor de mi muelle y orilla. Documentando todo con fotos. Horas y coordenadas GPS. El sol estaba alto y el lago en calma. Un espejo roto solo por el salto ocasional de un pez. Papá habría aprobado mi meticulosidad. Siempre decía, no basta con tener razón. Hijo, hay que demostrarla. El jueves por la mañana llegaron los resultados. Me quedé mirando los números. Leyéndolos 3. 4 veces para estar seguro. El agua alrededor de mi cabaña no estaba contaminada. Estaba más limpia que la media del lago. Niveles bacterianos más bajos. pH estable. Ningún indicador químico. De hecho, las peores lecturas venían de los puntos de acceso de la propia urbanización río abajo. Sus vertidos. Sus fertilizantes de jardinería. Eso era lo que estaba dañando el lago. No mi cabaña. Solté una carcajada que rebotó en las paredes de la cabaña. Por primera vez en semanas tenía algo concreto. Irrefutable, prueba de que las preocupaciones ambientales de Elena no solo estaban exageradas. Eran fabricadas. Aquella misma tarde llamaron a la puerta. Abrí y allí estaba Elena en persona. Carpeta en mano. Pero su actitud era diferente. Menos agresiva. Más calculada sinceridad. ¿Mateo? Dijo entrando al porche sin invitación. Creo que necesitamos hablar en serio. La dejé pasar. Curioso por ver qué cartas creía que le quedaban. Extendió un montón de papeles sobre la mesa como una mano ganadora de póker. Gráficos. Tablas. Recuentos bacterianos. Todo pintando un cuadro sombrío de contaminación alrededor de mi propiedad. Estos son nuestros análisis de calidad del agua. Dijo con tono grave. El sistema séptico de tu terreno está obsoleto. Es un peligro para el lago. Me incliné. Fingiendo estudiar los gráficos. Pero el estómago se me encogió. Algo no cuadraba. Los números parecían demasiado limpios. Las columnas demasiado uniformes. Pasé una página y me quedé helado. La fecha coincidía exactamente con el día que yo había recogido mis muestras. Sin embargo, sus resultados eran completamente diferentes. Entonces lo vi. Una tabla de datos copiada y pegada. La misma secuencia de decimales repetida en 2 categorías distintas.
Falsificación chapucera. Interesante. Dije despacio, deslizando mi propia carpeta sobre la mesa. Porque aquí están mis resultados. Kit independiente. Documentado. Fotografiado. Con hora. Y cuentan una historia muy distinta. Sus ojos recorrieron las páginas solo un segundo. Se recuperó rápido, forzando una sonrisa compasiva. Las pruebas pueden variar según las condiciones. Tal vez tomaste las muestras a la profundidad equivocada. Negué con la cabeza. O tal vez copiaste la mitad de tus números de un archivo antiguo. ¿Quieres explicar por qué tu tabla de recuentos bacterianos es idéntica hasta el tercer decimal a un gráfico del informe del ayuntamiento de 2017? Su mandíbula se tensó. No esperaba que lo pillara. Mira. Mateo, dijo suavizando la voz. No soy tu enemiga. Los dos queremos proteger este lago. ¿Por qué no trabajamos juntos? Moderniza tu séptico. Añade control de erosión. Quizás un jardín de lluvia. Conozco los contratistas adecuados. Costará. Pero la comunidad incluso podría aportar. Casi me reí. Un minuto antes me estaba condenando como contaminador. Ahora me ofrecía ayuda. Como un lobo ofreciéndose a cuidar las ovejas. Pero noté algo mientras recogía sus papeles. Un pequeño cuaderno de cuero se deslizó de su carpeta. La cubierta marcada con las palabras Fase 2. Dentro. Cuando ella lo arrebató. Vi bocetos de más gráficos falsos. Firmas que parecían retocadas y una lista de propiedades objetivo con notas garabateadas al lado de cada una. Elena no iba solo a por mí. Estaba llevando a cabo una campaña de expansión. Usando ciencia falsa y autoridad falsa para tragarse más tierra y más control. Sonrió. Me dio las gracias por el tiempo y salió como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé sentado en la silla. Puños apretados alrededor de los resultados de las pruebas. Ahora sabía que esto no era solo por mi cabaña. Era por el futuro de toda la comunidad del lago. Y si creía que me iba a rendir. Acababa de cometer el mayor error de todos. El sábado por la mañana ya había tenido suficiente de estar acorralado. Elena tenía su junta. Sus documentos falsos. Su confianza infinita. Pero yo tenía algo que ella no esperaba, pruebas. Una cámara y vecinos que empezaban a susurrar dudas. Pasé media mañana convirtiendo mi salón en un estudio de transmisión improvisado. Una lámpara vieja para iluminación. La cámara del portátil colocada alta sobre una pila de libros. Los planos de propiedad de papá extendidos sobre la mesa como reliquias de guerra. Ya no luchaba solo por mí. Luchaba por la verdad. Cuando me puse en directo aquella tarde no sabía si alguien se conectaría. Pero en minutos empezaron a llegar comentarios. Viéndolo desde la Ensenada Sur. Por fin alguien habla. Respiré hondo y empecé. Gente. Me llamo Mateo Ruiz. Muchos conocéis a mi padre. Que construyó esta cabaña hace 40 años. Lo que quizá no sabéis es que la comunidad de propietarios ha intentado reclamar mi propiedad. Incluso llamando a la policía para echarme. Esta noche os voy a mostrar los hechos, planos. Análisis. Pruebas de lo que realmente está pasando en este lago. Mostré la carta de la compañía eléctrica confirmando mi dirección fuera de jurisdicción. Los mapas del catastro que papá había guardado y los resultados de los análisis de agua demostrando que mi orilla estaba más limpia que la suya. Esto no es proteger el medio ambiente. Dije con firmeza.
Es control. Y es hora de afrontarlo. Los comentarios se encendieron. A mí también me multaron por pintar el muelle. Dijeron que mi buzón era un peligro. Por fin alguien planta cara. Entonces pasó algo extraordinario. Una señora mayor, doña Rosa Martínez, subió escaneos de actas de reuniones e informes financieros que había guardado. Sus notas mostraban los proyectos que Elena había lanzado sin votación comunitaria. Todo bajo la excusa de la acción de emergencia. Después vino un ingeniero jubilado. El señor Fernández. Compartió una carpeta llena de fotos demostrando que las nuevas luces de seguridad apuntaban directamente a mi cabaña. No al frente lacustre en general. Diseñé sistemas de iluminación durante 30 años. Decía su comentario escrito. Esta instalación es acoso. Puro y simple. No tiene ninguna función de seguridad. Al mediodía 8 vecinos estaban activos en la llamada. Cada uno con sus propias pruebas. Una mujer del otro lado del lago levantó una notificación de infracción idéntica a la mía. Elena la había multado por el color de su muelle. Aunque ella tampoco pertenecía a la comunidad. Y entonces llegó la bomba. Un miembro actual de la Junta, nervioso pero decidido, se unió al chat. La mitad de nosotros ni siquiera nos enteramos de estos proyectos hasta que Elena los presenta como ya aprobados. Admitió que ella convocaba reuniones de emergencia. Saltaba votaciones y gastaba miles del presupuesto comunitario por su propia autoridad. Los comentarios explotaron. Está robando nuestro dinero. Pensaba que solo me acosaba a mí. Esto tiene que parar. Mientras miraba. La realidad me golpeó. Ya no estaba solo. Lo que Elena había intentado presentar como yo contra la comunidad se estaba convirtiendo en lo contrario. Cuanta más luz arrojábamos, más gente veía el patrón. Vecinos. Dije al micrófono. Esto no es solo sobre mí. Es sobre cómo se gobierna nuestra comunidad. ¿Queremos que una sola persona invente autoridad? ¿O queremos democracia? ¿Transparencia y respeto por la propiedad de cada uno? Doña Rosa sugirió organizar una reunión comunitaria en directo donde todos pudieran participar. No solo los miembros de la Junta. La idea prendió al instante. La gente se ofreció a contactar a sus conocidos. Compartir enlaces e invitar a otros. En 24 horas teníamos 43 confirmados. Incluyendo varios miembros de la Junta que claramente habían estado esperando a que alguien rompiera el hechizo de Elena. Por primera vez desde que volví. Sentí que el impulso estaba de mi lado. Pero entonces llegó el lunes por la mañana y mi teléfono sonó con una llamada del mismo miembro de la Junta que había hablado. ¿Mateo? Su voz estaba tensa de preocupación. Elena ha convocado una reunión de emergencia de la Junta para esta noche. Está presentando tu transmisión en directo como un ataque a la protección ambiental. Quiere autoridad ampliada de ejecución para manejar a los llamados agitadores como tú. Se me retorció el estómago. Ya estaba contraatacando. Convirtiendo la transparencia en sabotaje. Y peor aún. Añadió en voz baja, está poniendo mi puesto en la Junta a revisión. Dice que he comprometido la lealtad al apoyarte. Me recosté en la silla. El peso de todo presionándome. Elena no solo defendía sus mentiras. Estaba escalando. Purgando oposición. Duplicando la apuesta con cada movimiento. Pero miré el historial del chat de nuestra transmisión. Los escaneos. Las fotos. Las historias que llegaban de todos los rincones del lago.
Vi a gente que había tenido miedo de hablar ahora encontrando su voz. Por primera vez Elena no era la única con público. Y eso significaba que la pelea apenas empezaba. El martes por la noche el centro comunitario estaba a rebosar. Había más gente de la que había visto en ese edificio en años. Familias. Jubilados. Incluso adolescentes sentados en el suelo con los móviles grabando todo. El aire vibraba de anticipación como el primer trueno antes de la tormenta. Elena entró flanqueada por 5 personas con trajes de negocio y maletines. Se instalaron en la mesa frontal como si prepararan un juicio en lugar de una reunión de vecinos. Sonreía. Segura. Irradiando autoridad. Gracias a todos por venir. Empezó. Voz fuerte y clara. Esta noche debemos discutir preocupaciones ambientales y de seguridad urgentes que afectan a todo el lago. Algunos habréis oído reclamaciones engañosas. Mi objetivo es poner los hechos en claro. El presidente de la Junta explicó el formato. Primero yo presentaría. Luego Elena. Después debate abierto. Justo. Transparente. Democrático. Exactamente lo que Elena odiaba. Cuando llegó mi turno. Caminé al frente llevando los planos de papá y mi carpeta de análisis. Las manos me temblaban al principio. Pero las caras de la gente me calmaron. ¿Esta cabaña? Dije señalando un mapa proyectado en la pantalla. Ha estado en mi familia más de 40 años. Nunca. Repito, nunca. Ha formado parte de la comunidad de propietarios. Expuse la carta de la compañía eléctrica confirmando mi dirección fuera de jurisdicción. Los registros del catastro y fotografías de las estacas de límites que papá mismo había colocado. Mostré el vídeo de Elena afirmando que poseía el agua delante de mi muelle. Una ola de risas rompió la tensión en la sala. Luego revelé los análisis de agua, más limpios alrededor de mi cabaña que en los puntos de acceso de la propia urbanización. Jadeos. Murmullos. Gente susurrando entre sí. Esto no es proteger el lago. Dije con firmeza. Es control. Y es hora de afrontarlo. Cuando Elena se levantó para hablar. Fue magistral. Proyectó fotos aéreas del lago. Gráficos mostrando deterioro de la calidad del agua. Estadísticas sobre especies invasoras. Pintó un cuadro de crisis. De custodia. De responsabilidad colectiva. La custodia comunitaria requiere autoridad comunitaria. Declaró. Los derechos de propiedad individuales no pueden prevalecer sobre el bien común. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Cabezas asintieron en la sala. Era buena. Demasiado buena. Por un momento temí que mis hechos no aguantaran contra su teatro. Entonces sacó lo que claramente creía su carta ganadora, un documento impecable con sellos oficiales. ¿Esto? Anunció levantándolo en alto. Es una declaración de emergencia ambiental que otorga a la comunidad supervisión temporal sobre todas las propiedades ribereñas en espera de obras de restauración. Esto no es mi opinión. Es autoridad de la Xunta de Galicia. La sala jadeó. La gente se inclinó hacia adelante. Un murmullo recorrió el público. Incluso yo sentí un sobresalto de pánico. Si era real. La pelea había terminado. La Xunta lo supera todo. Pero algo me chirriaba, el formato. Las dos firmas demasiado limpias. La manera en que Elena lo sostenía justo lo bastante lejos para evitar un examen cercano. Antes de perder los nervios. Saqué el móvil.
Verifiquémoslo ahora mismo. Dije al micrófono, marcando el número de la oficina ambiental del asunto en altavoz. La sala se quedó en silencio. Todos los oídos esforzándose por oír la musiquita de espera. La operadora transfiriendo la llamada. Por fin respondió un funcionario. Leí el número de referencia del documento de Elena. Hubo una pausa. Luego la voz del funcionario. Clara y firme, no existe ninguna declaración de emergencia ambiental para ese lago. ¿Ninguna? No tenemos registro de tal trámite. La sala estalló. ¿Jadeos? Susurros enfadados. Gente negando con la cabeza. Miré a Elena, su cara perdió el color. Luego se puso roja como un tomate. Debe de haber un retraso administrativo. ¿Tartamudeó? Los procedimientos pueden ser. Laura. La cortó uno de los miembros de la junta poniéndose en pie. Su voz resonó en el salón. ¿Creaste tú misma ese documento? Silencio. Los ojos de Elena se movieron buscando escapatoria. Me fue facilitado por canales provisionales. Esquivó. Pero nadie se lo tragaba ya. Uno a uno los vecinos se levantaron contando sus historias. Multas por colores de buzones. Falsas infracciones de seguridad. Luces de acoso apuntando a dormitorios de niños. Cada voz añadía peso a la avalancha. La voz temblorosa de doña Rosa resonó, me multó por pintar mi muelle. Dijo que era un peligro para la navegación. Ahora sé que todo eran mentiras. El presidente de la junta golpeó el mazo intentando restaurar el orden. ¿Basta? Esta reunión ha dejado una cosa clara. Elena Vargas ha perdido la confianza de esta comunidad. Elena recogió sus papeles. Su séquito legal de repente mucho menos seguro. Sus maletines cerrándose en derrota. Mientras salía. Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo fugaz. No vergüenza. No arrepentimiento. Cálculo. Incluso en la derrota. Estaba planeando. Pero aquella noche la verdad había ganado. Y la gente lo sabía. La noche del jueves llegó más rápido de lo que esperaba. La Junta había convocado una sesión de emergencia y la noticia se extendió como reguero de pólvora. Cuando llegué al centro comunitario el aparcamiento rebosaba. La gente se apoyaba en los coches. Tazas de café en mano. Esperando a que abrieran las puertas como si fuera un juicio del pueblo. Dentro. El ambiente era diferente al del martes. Entonces había tensión y duda. Esta noche había determinación. La gente no venía a escuchar. Venía a juzgar. Elena estaba sola en la mesa frontal. Sin equipo legal. Sin séquito. Solo ella y una carpeta gruesa que hojeaba como un jugador con la última mano mala. Su sonrisa había desaparecido. El presidente de la Junta carraspeó. Hemos convocado esta reunión para tratar graves alegaciones de mala conducta. Mala gestión económica y presentación de documentos falsificados. También estará abierta a funcionarios del ayuntamiento que se han unido a nosotros esta noche. Justo a tiempo. 3 representantes del ayuntamiento entraron. Mostrando placas y colocando gruesas carpetas sobre la mesa. La gente murmuró. Parece que por fin ha llegado la caballería. El primer funcionario. Un hombre alto con traje gris. Habló claro. Hemos recibido informes creíbles de documentos falsos del asunto y manipulación no autorizada de equipamiento de seguridad. Estamos aquí para presentar nuestras conclusiones preliminares.
Elena intentó interrumpir. Esos documentos eran provisionales. Pero él la cortó con una autoridad que ni ella pudo superar. Señora, los documentos de la Asunta no aparecen provisionalmente impresos en su casa. Lo que presentó era fraudulento y pensamos perseguir sanciones en consecuencia. La sala estalló en murmullos de aprobación. El segundo funcionario de la oficina de auditoría del ayuntamiento abrió una gruesa carpeta de recibos. En los últimos 2 años, la señora Vargas autorizó 17 proyectos sin votaciones registradas ni aprobación transparente. Casi 35.000 euros de fondos comunitarios se gastaron en iluminación, barreras y honorarios de consultores. Varias facturas son inconsistentes y algunas parecen fabricadas. Jadeos recorrieron la sala. Doña Rosa, sentada delante, apretó sus notas y susurró: lo sabía. El tercer funcionario dio un paso adelante. Bombero jefe David Torres. Su presencia tenía un peso que nadie podía ignorar. Dejó caer 2 citaciones oficiales sobre la mesa. Señora Vargas, dijo con voz calmada y firme, se le multa con 500 euros por manipular equipamiento designado como infraestructura de uso de emergencia y 250 euros por presentar documentación falsa. Ambos quedarán registrados. Esperamos plena cooperación de ahora en adelante. Las manos de Elena temblaron mientras revolvía sus papeles. Esto es un malentendido, murmuró. Todo lo que hice fue por seguridad. ¿Por la comunidad? Pero nadie asentía ya. Incluso sus aliados más fieles estaban rígidos, evitando su mirada. El presidente de la Junta se inclinó hacia adelante. Elena, esta Junta no puede ignorar los hechos. Efectivamente, desde ahora queda suspendida de su cargo como presidenta de la comunidad pendiente de revisión completa. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como un veredicto. Entonces, como si fuera una señal, la sala estalló en aplausos. No el aplauso educado de una reunión terminada, sino un rugido de alivio de gente que había estado bajo su yugo demasiado tiempo. Me recosté, viendo a vecinos con los que apenas había cruzado palabra abrazarse, susurrar y estrecharse las manos. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de ellos recuperando su voz. Elena se quedó congelada, cara pálida excepto 2 manchas rojas de rabia en las mejillas. Recogió su carpeta, metiendo papeles sueltos dentro, y se levantó. Consultaré con mi abogado, dijo rígida. Esta comunidad lamentará haber socavado mi liderazgo. Pero esta vez nadie la siguió. Salió sola. Hombros tensos. Pasos resonando por el pasillo. Una vez se fue, el presidente se volvió hacia la gente. Necesitamos reconstruir la confianza. De ahora en adelante todos los proyectos requerirán votación completa de la comunidad. Un comité ambiental rotatorio reemplazará la supervisión unilateral. La transparencia será nuestro estándar. Un Vítor se levantó y por una vez no sonó forzado. Entonces pasó algo inesperado. El bombero jefe Torres se volvió hacia mí. Señor Ruiz, quiero darle las gracias. Si no fuera por su persistencia, esto quizá nunca habría salido a la luz. Nos gustaría invitar a su comunidad a colaborar con el ayuntamiento en una iniciativa legítima de calidad del agua. Esta vez bajo supervisión adecuada. La sala aplaudió de nuevo. Más fuerte que antes. Se me apretó el pecho. No de rabia esta vez, sino de orgullo.
Por primera vez en meses sentí la presencia de mi padre en aquel porche. Su voz susurrando: a veces hay que abrir tu propio camino. Hijo. La reunión terminó. La gente se quedó charlando, planeando, riendo. El miedo que había atenazado a la comunidad durante tanto tiempo pareció disiparse como la niebla matutina sobre el lago. Al salir, la noche era fresca y clara. Las estrellas brillaban sobre el agua oscura y, por primera vez, creí que la paz podía volver de verdad a este lugar. Pero también sabía que Elena Vargas no había terminado. Ni mucho menos. Las semanas después de la suspensión de Elena parecieron casi irreales. Por primera vez desde que volví. Las mañanas eran tranquilas otra vez. Sin policía aporreando mi puerta. Sin drones zumbando encima. Sin focos atravesando mis cortinas. Solo el suave chapoteo del agua contra el muelle. El canto de los somormujos al amanecer. El familiar crujido de las tablas de la cabaña mientras me hacía el café. Al principio no sabía qué hacer con el silencio. Había vivido en estado constante de defensa. Siempre esperando el siguiente enfrentamiento. Ahora la quietud parecía frágil. Como un plato de porcelana que no quería romper. Pero poco a poco empecé a recuperar el ritmo de la vida junto al lago. Reconstruí el viejo bancal del huerto que papá cuidaba. Plantando tomates y pimientos. Arreglé las tablas sueltas del muelle. Lijándolas suaves como él me había enseñado. Y cada tarde me sentaba en el porche. Viendo cómo la puesta de sol convertía el agua en oro. Respirando la paz que tanto había luchado por conservar. Todo el vecindario parecía más ligero también. Vecinos que antes bajaban la cabeza ahora se paraban a charlar en la tienda o saludaban desde sus porches. Había risas donde antes había tensión. El recién formado comité ambiental celebró su primera reunión en el salón de Doña Rosa. Esta vez, en lugar de una persona dictando, todos tenían voz. La gente se apuntó para analizar la calidad del agua. Seguir plantas invasoras e incluso monitorizar fauna con cámaras de sendero. No eran científicos perfectos. Pero estaban comprometidos. Y eso importaba más que cualquiera de los gráficos falsos de Elena. Compartí mis datos. Enseñando a otros cómo recoger muestras correctamente. Se sentía bien. Como si estuviera honrando a papá. Que siempre creyó que cuidar la tierra significaba hacerlo uno mismo. No entregar el poder a alguien que perseguía control. El ayuntamiento incluso se asoció con nosotros. Concediendo subvenciones para restauración de orillas. Voluntarios plantaron hierbas autóctonas. Construyeron jardines de lluvia y reemplazaron fertilizantes dañinos. Por una vez. La expresión proyecto comunitario no era tapadera de manipulación. Era real y funcionaba. ¿Elena? Por supuesto. No desapareció. Corrían rumores, reuniones con abogados. Susurros sobre apelaciones. Incluso avistamientos de su todoterreno pasando despacio por el lago a horas extrañas. Pero su control estaba roto. Cada vez que intentaba remover las cosas en Internet. La gente respondía con hechos. Cuando enviaba cartas amenazando acciones legales. El ayuntamiento contestaba con advertencias oficiales sobre su investigación por fraude. Su influencia se fue consumiendo como una vela que se apaga hasta la mecha. Y aún así, una parte de mí permanecía alerta. Había aprendido por las malas que la gente hambrienta de poder rara vez se rinde del todo. Una tarde, mientras reparaba la barandilla del muelle, Javier Morales apareció otra vez.
Parecía más viejo de lo que recordaba. Tal vez era la culpa. Tal vez solo el peso de haber visto casi borrarse el legado de un amigo. Se removió los pies, gorra en mano, y dijo: Mateo, te debo una disculpa. Dejé que sus palabras se me metieran en la cabeza. Debería haber estado contigo desde el principio. Lo miré largo rato. Aún quedaba rabia en mí. Pero también veía al hombre que una vez me sujetó la barca cuando tenía 10 años. Te equivocaste. Dije simplemente. Pero has vuelto. Eso cuenta. Asintió. El alivio suavizando sus rasgos. Tu padre estaría orgulloso. Luchaste más duro que nadie que haya conocido. Nos estrechamos la mano y así. Sin más. Se reparó un puente. No perfecto. Pero suficiente. Aquella noche saqué el viejo diario de papá. El cuero estaba agrietado. Las páginas amarillentas. Llenas de bocetos de planos de muelles. Notas sobre niveles del agua y reflexiones sobre la vida junto al lago. En una entrada escrita décadas atrás encontré una línea que me dejó helado: esta tierra no son solo tablas y clavos. Es nuestro ancla. Si algún día Mateo tiene que defenderla, espero que lo haga con coraje y verdad. Cerré el diario. Lágrimas picándome los ojos. Lo había sabido. De alguna manera había sabido que este lugar sería puesto a prueba. Y había confiado en mí para cargar con el peso. Y lo había hecho. Ahora, cuando me siento en el porche por la noche, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo la cabaña, sino los recuerdos. La paz. La comunidad misma. Elena pensó que podía usar el miedo, el papeleo y la autoridad como armas para doblegar a todos a su voluntad. Pero subestimó una cosa: la gente lucha por lo suyo cuando la empujan demasiado lejos. Aprendí que la verdad no basta a menos que estés dispuesto a iluminarla. Que los vecinos son más fuertes juntos que divididos. Y que a veces la victoria más ruidosa no es el aplauso de una multitud, sino el silencio de un lago al atardecer. Sabiendo que plantaste cara. La comunidad cometió su mayor error cuando envió a la policía a mi puerta exigiendo que abandonara la casa que mi padre construyó porque esta tierra nunca fue suya y nunca lo será.